¿Sabías que uno de los vinos más importantes de España es el vino de Rioja? El día de hoy vamos a conocer esta denominación de origen calificada que es cultura y tradición para los españoles. Así que no te pierdas la información del día de hoy. Bienvenidos, esto es La Llave del Vino. Bienvenidos una vez más a La Llave del Vino. Mi nombre es Cristóbal Valdés y el día de hoy vamos a retomar lo que son los videos de información que habíamos dejado un poquito abandonados. Sin embargo, vamos a retomarlos. Vamos a darle continuidad a los temas de España. Ya nomás nos faltan alrededor de 3 o 4 videos y después ya empezamos con los vinos de Francia. Así que el día de hoy vamos a conocer una de las dos denominaciones de origen calificadas. El día de hoy vamos a platicar de Rioja, que es la más histórica, que es la más grande y también pues es la más cultural. Así que vamos a iniciar platicando que la denominación de origen calificada Rioja tiene más de 65,000 hectáreas. Es una de las más grandes y también debo de platicarles que tiene más de 600 productores. Así que va a ser una de las más producidas y también de las que más va a llegar a todos los lados del mundo. Debemos de platicar que este es el vino más tradicional de España, que es la primera denominación de origen que se logró en España. Fue en 1925 y posteriormente para 1991 alcanzaría a ser la primera denominación de origen calificada. Con esto vamos a decir que Rioja es el gran pionero de España y estamos hablando de pionero en calidad, de pionero en técnicas. Así que vamos a conocer un poquito más y vamos a iniciar platicando cuáles son las uvas con las que se elabora el vino de Rioja. Debemos de platicarles que en el caso del vino tinto se va a utilizar como base principal tempranillo. Después vamos a tener también algunas cepas que son autóctonas y también que son muy plantadas en la zona, como lo que es Garnacha, Mazuelo, Graciano y Matarana tinta. De esta manera, estas van a ser las uvas principales que se van a plantar en Rioja. Esta es la famosísima mezcla riojana para un vino tinto. Por otro lado, vamos a tener también cepas blancas que van a ser importantes en la región. Viura, Malvasía, Garnacha blanca, Matarana blanca y también la actual Tempranillo blanco. Debemos de platicarles que esta es una variedad que es reciente, que no tiene tanta historia. Sin embargo, esta es una nueva adaptación de esta cepa que de por sí ya era compleja. Y ya que les dijimos cuáles son las cepas con las que se elaboran los vinos, debo de platicarles también que, por ejemplo, lo más normal es que se hagan los vinos en mezcla. Como ya dijimos en el caso del vino tinto, base tempranillo. Por otro lado, déjenme platicarles que no solamente se elaboran vinos en mezcla, también vamos a tener la opción de tener vinos monovarietales. En el caso de los vinos tintos, que son los que más vamos a conocer, van a ser 3 uvas las autorizadas para poder hacer un vino al 100%. En este caso la principal, tempranillo. Es fácil encontrar un tempranillo 100% en lo que es Rioja. Por otro lado, también voy a tener autorización para hacer un 100% Garnacha y finalmente un 100% Graciano. Evidentemente este Graciano va a ser el más difícil de encontrar y en México yo al menos una vez vi un 100% Graciano, sin embargo no es tan común encontrarlo. Así que esta es una de las partes que también va a volver el vino bastante atractivo. En el caso del blanco también vamos a tener la mezcla de Viura, Garnacha blanca, Matarana blanca, Tempranillo blanco y generalmente pues van a ser ensambles. Y para lo que es el vino rosado se van a utilizar cepas tintas para la elaboración. Y finalmente también se produce vino espumoso. Este de los 4 es, digamos, el menos producido. Por ahí solamente para comentar acerca de este vino espumoso de Rioja, debemos de platicar que se hace con método tradicional. La vendimia debe de ser manual y en caso de que sea rosé se necesita por lo menos el 25% de cepas tintas. Por otro lado, debo de platicarles que este vino espumoso de Rioja solo se elabora en estilos secos. Ahora vamos a hablar del terreno en donde está Rioja. Debo de platicarles que principalmente está en la zona de Rioja. Después también va a haber una parte importante en lo que es
el País Vasco y finalmente un poquito más también en Navarra. Ahora les voy a hablar de las tres zonas que están en Rioja. En este caso debo de platicarles que son diferentes tanto en tipo de suelo, orografía y también clima. Vamos a iniciar platicando de lo que es la Rioja Alavesa y probablemente aquí vengan los vinos más finos de todo Rioja y los más importantes. Así que en este lado vamos a tener principalmente suelos de arcilla calcárea, lo que me va a dar una excelente acidez a mis vinos, y también voy a tener los viñedos en laderas, en pendientes. Esto va a dar una excelente exposición al sol y voy a tener una madurez más uniforme. Por otro lado, el clima va a ser un poquito variado, va a ser entre Mediterráneo y Atlántico. Así que va a ser un clima que me va a permitir la maduración en todas mis cepas. Ahora voy a hablar de la Rioja Alta, que en este caso el suelo va a ser arcilla calcárea y también arcilla ferrosa. Voy a tener que los viñedos están sobre lomas y también en llanos, y el clima va a ser atlántico. En este caso también voy a tener una buena exposición al sol, sin embargo no van a ser tan marcadas las pendientes como en el caso de la Rioja Alavesa. Y finalmente vamos a hablar de lo que es la Rioja Oriental, que en este caso el suelo dominante va a ser la arcilla ferrosa. Los viñedos van a estar principalmente en llanos y van a gozar de un clima mediterráneo. Así que también voy a tener buena maduración por el tema del clima, que me va a ayudar bastante. Ahora les voy a platicar que los vinos de Rioja también tienen una clasificación por lo que es el tiempo de maduración en barrica que van a tener. En esta ocasión vamos a tener principalmente lo que es el crianza, reserva y el gran reserva. Ahora vamos a desmenuzarlos y vamos a decir tanto los tiempos del vino tinto como los tiempos del vino blanco. Así que vamos a conocerlos. En el caso de los vinos crianza, que digamos que es una de las calidades no tan altas, sin embargo ya cuando hablamos de un vino con crianza, en el Rioja es importante. Aquí vamos a tener en el caso del vino tinto que para poder ser un crianza vamos a necesitar pasar 3 años. En la actualidad son 3 años que debemos de tener el vino guardado en las bodegas. De esos 3 años, por lo menos un año debe de pasar forzosamente en la barrica. Así que vamos a tener bastante complejidad y justamente va a ser el vino crianza más fino y más complejo de todo España. Por otro lado, en el vino blanco, para tener un crianza solamente debe pasar 6 meses por barrica y después puedo sacarlo a la venta. Ese va a ser el vino blanco crianza. Ahora vamos a los reservas. Ahora, en el caso del crianza y del reserva para el vino tinto se parecen bastantes. El tiempo son 3 años. De esos 3 años por lo menos es un año en barrica y debe de pasar forzosamente 6 meses por lo menos en botella antes de salir a la venta. Así que eso ya le da cierta complejidad más, ya que los vinos evolucionan más en botella que si estuvieran almacenados a lo mejor en un tanque de acero o a lo mejor por ejemplo en damajuanas, que son estas botellas grandísimas donde a veces también se deja guardado el vino. Por otro lado, en el caso del vino reserva blanco, ahí vamos a necesitar 2 años de guarda y de esos 2 años por lo menos 6 meses de barrica. Así que también va a ser un vino ciertamente bastante complejo. Ahora, finalmente vamos a conocer lo que son los vinos grandes reservas. Y en el caso del vino tinto, en esta ocasión nos vamos hasta los 5 años. 5 años de añejamiento. Te pide que de esos 5 años por lo menos 2 los pases en barrica y por lo menos 2 los pases en botella antes de salir a la venta. Así que también vamos a tener más y más complejidad. Y en el caso de los vinos blancos vamos a necesitar que sean 4 años, 4 largos años, y de esos 4 largos años debe de pasar 6 meses en barrica. Y de esta manera vamos a tener la clasificación. Yo sé que algunos me van a decir, oye, yo sé que esos no son los tiempos. Debo de platicarles que estos tiempos fueron actualizados hace algunos años, así que mucha gente no conoce que estos son los tiempos actuales. Así que sigamos con la información. Ahora les voy a platicar que recientemente también Rioja empezó a clasificar sus vinos por calidad de los viñedos de donde viene, y lo van a dividir en 3, lo que son los vinos de zona, vinos de municipio y finalmente vinos de viñedo singular. Así que estas son las 3 niveles que van a tener actualmente los vinos de Rioja. Evidentemente, si tenemos un vino riojano genérico, no va a tener esta clasificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los vinos de zona, que nos estamos refiriendo a las 3 zonas que ya habíamos dicho antes, la Rioja Alavesa, la Rioja Oriental y también lo que es la Rioja Alta. En este caso, ¿qué es lo que debo de cumplir para que el vino tenga esta clasificación? Pues debo de tener por lo menos el 85% de las uvas que vengan de la zona que está demarcada. Sin embargo,
todo lo que es el proceso de elaboración, de guarda y embotellado debe de ser en la misma zona. Así que digamos que este va a ser el más bajo de estos 3 niveles. Ahora vienen los vinos de municipio, que sería el segundo escalón. Y déjenme platicarles que lo primero que debe tener un municipio que quiera poner su nombre en la etiqueta, lo primero que debe tener son 20 años de prestigio, haciendo bien las cosas y respetando todo lo que es la producción del vino. Deben de cumplir con que las cepas sean ya totalmente del municipio marcado, la elaboración, el embotellado y la guarda en el mismo municipio. Así que ya empieza a ser un poquito más difícil. Y finalmente en la cúspide nos vamos a encontrar con los vinos singulares. En este caso debemos de tener 35 años de prestigio. Una casa, un productor que tenga 35 años haciendo las cosas bien con constancia, puede llegar a obtener este título. Ahora deben de cumplir con el 100% de las vides que van a elaborar el vino que vengan de su propiedad. Por otro lado, igualmente, la elaboración, la guarda y el embotellado en la misma finca, digamos, en la misma propiedad. Finalmente, hay una cosa que no está permitido para ellos, que tengan vegetación en la zona de los viñedos. Y déjenme platicarles que generalmente en algunos viñedos se ponen, no sé, algunas plantas, generalmente rosas, porque cuando llega alguna plaga, primero se atacan las rosas. Y ya ahí se dan cuenta, oye, viene una plaga, vamos a trabajar, vamos pues ahora sí que trabajar en la tierra para que no llegue esta plaga. Sin embargo, en este caso, ya te prohíben que tengas otras plantas ajenas a los viñedos. Así que en el caso de que lleguen a sufrir alguna plaga, pues va a ser ciertamente pues un poquito difícil para los productores poder mantener la sanidad de ese vino. Sin embargo, van a ser los vinos de mayor calidad en esta pirámide. Así que de esta manera vamos terminando lo que es la información acerca de esta denominación de origen Rioja. Ya saben, el día de hoy platicamos de que fue la primera denominación de origen y después la primera denominación de origen calificada en lo que es España. Es uno de los grandes vinos tradicionales, platicamos cómo se divide, platicamos los estilos de vino que elabora, las uvas y también conocimos cómo se hace un crianza, un reserva y un gran reserva tanto para blanco como para tinto. Finalmente platicamos de la pirámide que actualmente nos va a dar la calidad de viñedo, donde platicamos de los vinos de zona, vinos de municipio y finalmente los vinos de un viñedo singular. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar cuando probemos un vino riojano? Nos vamos a encontrar con un vino fabuloso, con uno de los grandes clásicos. Eso sí, van a ser muy amaderados. En este caso, cuando tenemos la oportunidad de probar un crianza o un reserva, no es tanto. Pero en el caso de un gran reserva sí va a ser pues ya mayor la explosión, mayor la intensidad. Y obviamente si tú eres amante de los vinos que tengan esta madera marcada, va a ser una excelente opción comprar un gran reserva. En caso de que tú no seas tan fan de la madera, te recomiendo que compres un Rioja máximo crianza para que no tengas esta madera tan inundante que en algunas ocasiones llega a opacar un poquito lo que es los aromas clásicos del tempranillo. Sin embargo, es un vino excepcional que debemos de conocer por lo menos y para probar al menos una vez. Y debo de platicarles que de este lugar va a haber algunos de los vinos más tradicionales en México. De aquí venían algunos de los vinos que se volvieron unos superclásicos y que finalmente iniciaron lo que es la tradición del vino en México. Casas productoras como lo que es Cune, Marqués de Cáceres, Marqués del Riscal, también Diamante, etcétera, van a ser como que la base. Sin embargo, hay otros proyectos interesantes y hoy día vamos a tener, por ejemplo, en el estilo superclásico, por ejemplo, vinos como los de Viña Tondonia, que sigue siendo un Rioja clásico, porque actualmente están haciendo vinos ciertamente también más amables y en este caso ya nos podemos encontrar casi el resto de algunas casas y sobre todo algunos pioneros en lo que fueron este cambio generacional. Por ejemplo, lo que es Gómez Cruzado, Vivanco y algunos otros son importantes y los podemos encontrar en México. Así que no me resta más que decirles que disfruten algún vino de Rioja. Pruébenlo, anímense, ya que este es uno de los vinos que debemos de conocer culturalmente, sí o sí. Y sin más por el momento, solamente me resta agradecerles si hayan visto un video más de nuestro canal. De igual manera les recuerdo que si conocen a gente que esté interesada en conocer de vino o desarrollarse como consumidores, que compartan nuestros videos con ellos. Por otro lado, si te gusta algún vino de Rioja, déjalo en los comentarios.
para que nosotros nos podamos recomendar entre todos vinos y vayamos conociendo algunas nuevas marcas. Y por último, solamente me resta decirte que reacciones al video y te suscribas al canal. Ya sabes, mi nombre es Cristóbal Valdés y esto fue La Llave del Vino.